Vamos a aprender a simular en Simulink un amplificador operacional limitado por su ganancia de ancho de banda y su velocidad de salida de tensión. Entonces, como ejemplo, vamos a montar este amplificador operacional que está conectado en inversor y tiene una ganancia de 10 usando una resistencia de 10K y de 1K como feedback y como resistencia de entrada. Para las limitaciones en términos de frecuencia, para que sea una simulación mucho más realista de lo que podríamos obtener en el laboratorio, vamos a sacar del datasheet del LM741 los siguientes valores. Este 200 voltios sobre milivoltio, que será la ganancia del amplificador operacional en lazo abierto, y sacaremos el slew rate, que es 0.5 voltios sobre microsegundo, que será la velocidad con que cambia la tensión de salida con respecto al tiempo. Esos dos valores los podemos escribir acá. 200 voltios sobre milivoltios los escribo en términos de voltios sobre voltios, 200.000 voltios sobre voltios, y el slew rate 0.5 voltios sobre microsegundo lo tendría que escribir como 500.000 voltios sobre segundo. Entonces voy a mostrar elemento por elemento de la simulación. Lo que yo tengo aquí montado es ese amplificador operacional. Se llama amplificador operacional limitado por banda. Aquí está el nombre de ese amplificador operacional. Y a pesar de que parece una T, en realidad es una F, sino que en realidad yo le puse un flip acá. Voy a poner como debería estar. Aquí es una F, que dice que en este amplificador pues vamos a tener en cuenta las limitaciones del ancho de banda. Bien, para ponerle estos valores ahora, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hallar es la frecuencia de corte en la frecuencia unitaria. Nosotros tenemos aquí por este lado el cálculo de la ganancia que ya teníamos, y esta curva que está acá representa el ancho de banda del amplificador operacional en condiciones diferenciales. En condiciones diferenciales en lazo abierto, el ancho de banda tiene una ganancia muy grande, que ya en nuestro caso nos dio 200.000 voltios por voltio, ¿cierto? Y se supone que esa ganancia va a caer a 1 cuando lleguemos a la frecuencia unitaria. La frecuencia unitaria para el 741 es 1 MHz. Con esa frecuencia unitaria y con esos 200.000 voltios sobre voltio, calculo la frecuencia de corte, 5 Hz. Quiere decir que el ancho de banda donde la ganancia se conserva por lo menos al 70% de la ganancia máxima, que es 200.000, está entre 0 y 5 Hz. Posteriormente voy a calcular cuál sería la ganancia para mi integrado cuál sería la frecuencia máxima que yo le podría poner a mi integrado, siendo que la ganancia es 10. Podríamos usar la misma ecuación que teníamos antes. La frecuencia de corte será igual a la frecuencia unitaria sobre la ganancia, 1 MHz sobre 10 milivoltios, y nos da que el límite para frecuencia de este amplificador operacional con ganancia 10 será igual a 100 kHz. Quiere decir que a esa frecuencia pues la ganancia se reduce el 70%, o la potencia de la señal cae a la mitad, o se puede interpretar también como la ganancia cae en un 3 decibeles. Bien, ahora pongamos esos datos en la simulación. En primer lugar, yo tengo aquí una fuente que le puedo poner diferente tensión y corriente. Le puse en este caso una tensión pico de 1.5 y tengo una frecuencia de 5.3. Le voy a poner una frecuencia en este momento de 1000 Hz, por ejemplo. 1000 Hz. Bien, y tengo las resistencias tal cual como me lo dice el problema que les planteé. 1 kilo ohmio. Aquí tengo 10 kilo ohmios. Tengo una resistencia de carga, una resistencia grande de 100 kilo ohmios, y sobre esa resistencia voy a medir la tensión de entrada. Con eso la tensión de salida. Con eso estoy midiendo la tensión de salida. Con eso estoy midiendo la tensión de entrada. Ambas las puedo ver sobre este osciloscopio. Y para ver la ganancia, lo que hago es que esas dos señales les calculo el RMS. Este RMS es la frecuencia
necesito poner la frecuencia también. Cada vez que yo cambio de frecuencia tengo que ponerle la frecuencia a estos elementos acá. Vamos a ponerle 1000 mientras tanto. Hago la salida sobre la entrada, le saco el logaritmo y lo multiplico por 20 para tener la ganancia en decibeles, o la ganancia en voltios sobre voltios, pues será simplemente la división. La tengo aquí ya dibujada. Este sería el elemento, lo necesario para poder migrar el amplificador operacional a una frecuencia seleccionada. En los datos que nosotros tenemos acá ponemos la ganancia de lazo abierto, que son 200.000. Aquí está. Ponemos entre otros el slew rate. Aquí está 5000 voltios por segundo, perdón, 5000 no, 500.000 voltios por segundo. Y además ponemos la frecuencia de corte al ancho de banda, que es 5 Hz, que es la que calculamos en nuestra diapositiva aquí en este pedazo, aquí 5 Hz, ¿cierto? Esto es un límite de nuestro amplificador. Bien, esos serían los datos suficientes para poder simularlo. Y miremos la otra parte. En el caso del slew rate, es la velocidad con la que puede cambiar la tensión en la salida del amplificador. Tenemos que nuestro amplificador, con esa ganancia, para hallar el slew rate, nos dice que por datasheet tenemos 500.000 voltios por segundo de velocidad de cambio de tensión por segundo en la salida, ¿cierto? Y aquí tendremos que mirar es qué queremos de tensión de salida, qué esperamos que sea la magnitud de la tensión en esta parte de salida. En este caso yo puse como por ejemplo una salida de 15 voltios, o sea que para una ganancia de 10 voltios tengo que poner 1.5 de entrada, tendría 15 voltios a la salida, ese 15 voltios es K, lo reemplazo en esta ecuación que dice frecuencia máxima, y si lo reemplazo en esa frecuencia máxima me dice que el límite para que no se me deforme la señal por velocidad es 5.3 kHz. Entonces simplemente tengo que poner, para que se cumpla eso y lo pueda simular, tengo que poner esos 500.000 en mi simulación, que ya lo puse por acá, ¿no? 500.000, mírenlo acá, de slew rate. Bien, vuelvo aquí a la presentación, y de esto que yo tengo acá, una frecuencia máxima de 5.3 kHz, y esta frecuencia de corte que tengo 10 kHz, la que realmente me está limitando el uso de mi amplificador es el slew rate, de la velocidad de salida del amplificador. No puedo aumentar tanto voltaje tan rápido, por eso se me va a deformar la señal en una frecuencia muy pequeña. Lo máximo que yo le podría poner es 5.3 kHz. Miremos si eso sí es cierto ya con nuestra simulación. Entonces de este elemento que yo tengo acá se los voy a hacer más escala. Listo, vamos a ponerle 1 kHz. Ya se lo había, creo que ya se lo había puesto. Tensión de entrada 1.5 voltios. Y yo esperaría que la ganancia en este caso se conservara. Miremoslo, corrámoslo. Y tengo una ganancia de más o menos 9.9, pero una ganancia de 10, que equivale a 20 decibeles. Quiere decir que aquí la ganancia sí se conservó, y era importante o era esperable, dado que la frecuencia máxima de mi amplificador es 5.3 kHz, ¿cierto? Miremos las señales acá. Tengo las dos señales, voy a hacerle una escala en el tiempo para ver que ustedes vean. Tengo una entrada de 1.5 voltios más menos 1.5 voltios, y aquí tengo una salida de más menos 15 voltios. Mi amplificador funciona perfectamente. Acerquémonos ahora voy a cerrar esto, la frecuencia de la frecuencia máxima 5.3 kHz, y miremos qué sucede. Voy a cambiar esto a 5.3 kHz, 5300. Aquí recuerden que los RMS también los tengo que cambiar para que calcule bien la señal. Acá 5300. Voy a repetir este que no quede
quede claro, 5300. Ok, voy a verificar este si quedó claro, voy a verificar este si quedó claro. Sí, quedó perfecto. Listo. De nuevo, simulo. La ganancia 9.96. Aquí estoy demorando un poquito más. Bien, y miremos ahora la señal de salida. Miremos solo un pedazo de la señal para tener resolución. Vemos que cambia de 1.5 a menos 1.5, de 15 a menos 15. Mi señal continúa siendo buena, mi señal de salida. Ahora pongamos una señal más grande que la frecuencia máxima que dice 5.3 kHz. Pongamos una señal de 10 kHz y miremos qué pasa si yo pusiera 10 kHz acá. Serían 10.000 Hz. Vamos a poner aquí los 10.000 Hz. 10.000 Hz, ok. Vamos a poner aquí los 10.000. Ok. 10.000 Hz. 10.000 Hz. Va a simular menos 0.01. Menos tiempo. Y corremos la simulación. Miramos la ganancia, miren la ganancia que ya no es 20 y 9 sino 16 y 6, o sea que la ganancia bajó cuando tengo una frecuencia más alta. Y miremos acá cómo se ve la señal de entrada y la señal de salida. De principio vemos que la señal de salida ya no llega a 15 voltios como debería esperarse. Además, si yo le hago escala, fíjense cómo es la forma de onda de la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Ya no es la misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a estas velocidades o a esta frecuencia el integrado no es capaz de subir la tensión. En este caso sería casi 30 voltios porque es de menos 15, ¿cierto? No es capaz de subir la tensión a esa velocidad, por eso se queda corto y se ve como si fuera, parece una señal triangular en este caso, ¿cierto? Entonces, efectivamente, lo que comprobamos aquí es que mi amplificador operacional funciona perfecto hasta los 5.3 kHz, ¿cierto? Está limitado por esto, a pesar de que el ancho de banda pues me dice que tengo hasta 100 kHz por ancho de banda el límite. En este caso, el slew rate afectó mi salida de tensión. ¿Cuál es la conclusión? Que mi amplificador solo puede amplificar señales de una manera medianamente bien hasta 5.3 kHz. Ahora hagamos un barrido en frecuencia. Bien, para el barrido en frecuencia lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar este circuito. Vamos a hacerle unos cambios al circuito que teníamos anteriormente. Tengo el mismo amplificador operacional, perdón. Recuerde que dice T porque lo tengo invertido, en realidad dice F. Tengo las mismas resistencias que tenía antes. Tengo una fuente controlada por tensión en este caso, ¿cierto? Y esa fuente controlada por tensión va a una función de MATLAB que ya les mostraré que tienen las tripas. Por ese lado estoy midiendo la tensión de entrada, por este lado estoy midiendo la tensión de salida, y además para el osciloscopio le entra una señal de frecuencia aquí de esta función de MATLAB. Este elemento que está acá es una fuente de tensión con una resistencia que no tiene nada que ver con este elemento, pero es mi forma de organizar la parte del paso de la simulación. Lo que yo hago aquí es colocar una frecuencia más alta de lo que yo estoy analizando, de los elementos que yo voy analizando. Con eso el simulador pues toma eso como referencia y simula el resto. ¿Por qué? Porque ahora en el barrido de frecuencia, la frecuencia como va a variar, él va a tener problemas para encontrar el paso de simulación. Miremos ahora sí que hay en esta función de MATLAB. Es una función que me dice para un tiempo, lo que él va a hacer es generar una señal de frecuencia que va cambiando desde una frecuencia inicial hasta una frecuencia máxima en un tiempo determinado. El tiempo determinado es
0.1 segundos, ¿cierto? Y la salida va a ser una salida seno. También puedo tener una salida como un escalón, una salida de una señal cuadrada. Si lo deseo, en este caso voy a usar la salida seno. ¿Qué tiene de variables de entrada? Las variables de entrada es la amplitud de esa señal seno. La frecuencia inicial voy a empezar a barrer desde 1000 Hz. La frecuencia final voy a barrer hasta 50 kHz. Bien, para el mismo problema que teníamos ahorita, vimos que paso a paso, si la frecuencia, va a pasarme a la diapositiva, que ese elemento estaba limitado por el slew rate con una salida de 15 voltios y la frecuencia máxima es 5.3 kHz. Por eso estoy barriendo y voy a pasar por encima de esa frecuencia máxima. Si ejecuto este algoritmo, va a simular el 0.1 segundos que dije dentro de la función. Esa función se llama un chirp y es un barrido en frecuencia logarítmico. Bien, miremos aquí qué es lo que se ve en el osciloscopio. Voy a cambiar aquí ajusto aquí la escala y miren lo que tengo en la señal de entrada. En la señal de entrada tengo primero una frecuencia que seguramente sus primeros ciclos son con una frecuencia de 1000 ciclos por segundo, pero en la medida que va pasando el tiempo la frecuencia se va apretando tanto que cuando llegue aquí casi de hecho lo veo casi entero. Cuando llegue aquí la frecuencia que voy a tener va a ser aproximadamente de 50 kHz, ¿sí? Entonces voy a devolverme aquí en la escala. Entonces lo que estoy haciendo es, en vez de mirar frecuencia por frecuencia cómo se comporta mi amplificador operacional, lo que le ingreso es una señal donde la frecuencia va variando y yo voy a ver de una vez con una sola simulación todos los comportamientos en frecuencia de la señal. Bien, la frecuencia de la señal que está aquí arriba me la dice esta curva que está aquí abajo, por eso es exponencial, porque es como les mencionaba, es logarítmica. Entonces seguramente aquí tengo más o menos 1000 Hz, ¿cierto? Por aquí tendría más o menos 1 por 10 a la 4, serían 1 por 10 a la 4 es 1 por 10 a la 4, venga lo calculo porque soy un poco enredado. 10 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz, 50 kHz. Entonces, y tengo aquí la señal de salida que ya de principio vemos que inicialmente conserva la relación de ganancia, la amplitud sale más o menos 15 y llega un punto donde esa señal empieza a caer, se empieza a atenuar. Miremos qué pasa con nuestra señal ahora con nuestro barrido de frecuencia. Lo podemos ver claramente en cualquier valor de frecuencia. Voy a escoger este que está acá. Fíjense que en esto que está acá estoy más o menos alrededor de un poco por debajo de 1500 Hz y fíjense que la señal de entrada es igual a la de salida escalada, ¿cierto? Entonces aquí tengo 1.5 voltios que sube y que baja. Voy a hacerla un poquito más pequeña para que se vean los ciclos. Y aquí tengo más menos 15 y se ve una señal bastante bien, bastante buena en baja frecuencia. Acerquémonos a los 5 kHz, 5.3 kHz que habíamos visto. Está más o menos en la mitad de estos dos. Debe ser algo por acá. En esto acá tengo 4, tengo 6. Voy a hacer la escala por este lado acá. Tengo 5, aquí están los 5, más o menos por aquí estaríamos en 5.3 kHz. Y fíjense que la señal igual, de la misma forma, se sostiene en amplitud, ¿sí? Y se sostiene en forma, ¿cierto? La forma se conserva de buena manera. Miremos qué pasa ahora si excedo la frecuencia. Entonces voy a pararme aquí en este que es más o menos 10 kHz. Voy a hacerle suma de ese lado. Y en 10 kHz, si nos agrandamos aquí para poder ver la señal, fíjense que la señal sigue siendo sinusoidal en la entrada, como debería ser, más o menos un 1.5 voltios.
y en la salida ya no tengo la amplitud suficiente y además se me deformó la señal porque mi integrado 741 no es tan rápido como para poder procesar una señal con una salida de tensión tan grande a esa frecuencia. Miremos qué pasaría a una frecuencia bien alta. Miremos bueno, bien alta comparado con la frecuencia de corte. Miremos por ejemplo aquí que es más o menos 40 kHz. Sería aquí más o menos 42 kHz y vemos que ya la señal de tensión en la salida es bastante pequeña, ¿cierto? No llega ni siquiera a 5 voltios pico por lado y lado. La señal de entrada sigue su misma forma y su misma frecuencia. Bien, esto que está aquí en la salida es una forma de ver cómo es la curva de ganancia real de mi amplificador operacional. Tengo toda la ganancia que yo esperaba en la realidad, que son 10 voltios sobre voltios, y después de cierto punto bajó. Es decir, que es importante tener en cuenta las frecuencias de corte, primero por slew rate y segundo por ancho de banda de el amplificador operacional. Estas son las dos formas de mirarlo. Si quieren podemos mirar aquí una señal cuadrada y veamos qué pasa con esa señal cuadrada. Bien, ahora simulemos. Y miremos la entrada y la salida de esa señal. Entonces recuerden que una señal cuadrada es lo más exigente que le podemos poner a un amplificador operacional porque tiene unos cambios de tensión abruptos. Miremos una frecuencia baja, que son más o menos los 1000 Hz. Tengo una señal de entrada muy cuadrada, muy bonita, pero entonces estos cambios de tensión abruptos son muy difíciles de lograr por el amplificador operacional. El amplificador operacional, esos cambios abruptos, dado que la tensión de salida es grande, pues se alcanza a notar aquí la pendiente del slew rate, ¿cierto? Y mi señal ya no se está volviendo tan cuadrada, ¿cierto? Pero aún se conserva un poco la forma de onda de esa tensión. Si yo lo cambio de escala, seguramente se verá mejor en la medida que la escala sea más grande con respecto al tiempo que demora subiendo la tensión, si lo ven acá. Bien, miremos el slew rate, miremos la señal de salida más o menos a los 5 kHz, que es la frecuencia de corte. 4000, 6000 serían por acá más o menos. Aquí fíjense que en los 4000, 6000 ya mi señal aún conserva su magnitud, aún conserva la ganancia, pero definitivamente cada vez es mucho más exigente la subida en tensión. Por eso se ve así. Tengo una subir 30 de aquí a aquí, hay 30 voltios. Subir los 30 voltios en la misma velocidad que este sube 1.5 es muy complicado. Llegar al punto donde voy a regresar acá a la vista normal, llegar al punto donde pasaré de los 5.3 kHz, veámonos en 2 kHz, perdón, en 20 kHz, y miren que para esa señal, para esa frecuencia, perdón, ya la señal es tan lenta que ni siquiera alcanza a completar a llegar a un valor estable en tensión y un valor máximo, sino que empieza a oscilar entre estos valores. Se ve una señal triangular. Entonces recuerden que este sería el peor caso, es cuando yo pongo una señal cuadrada, porque una señal cuadrada me exige un cambio muy brusco en tensión. Sin embargo, si nosotros vemos aquí en términos de magnitud, más o menos se cumple que la frecuencia de corte de 5.3 kHz es un buen indicador para decir en cuál es el rango de frecuencia de trabajo de este amplificador operacional. Esto sería ya, digamos,
el final del video y pues cualquier cosa me pueden escribir ahí en los comentarios.